Hola, soy Tabata de Identifico un Narcisista. Cuando escuchan ruiditos de perros, son estas criaturas que andan por allí jugando y haciendo ruidos. Pero bueno, ahorita están aquí al lado vueltos locos, espero que no nos interrumpan. El capítulo de hoy es el love bombing, el bombardeo del amor, como el arma más infalible de los narcisistas para envolverte. ¿Qué es el love bombing? El love bombing es nada menos ni nada más que la estrategia más usada por los narcisistas para manipularte y controlarte. ¿Cómo funciona el love bombing? El bombardeo del amor. El bombardeo del amor funciona muy fácil. Cuando tú estás empezando a salir con un narcisista, te acabas de conocer un narcisista, es de una adulación que no paran. Te van a decir las cosas que más has querido escuchar en tu vida, las cosas más maravillosas, y vas a caer redondito. ¿Por qué vas a caer redondito? ¿Cómo funciona el love bombing? El love bombing funciona, el bombardeo del amor funciona porque, digamos, te hacen enamorarte de la idea. O sea, bueno, en general el amor es una idea, pero no vamos a ponernos tan profundos ni a filosofar ahorita, pero digamos, no te enamoras de la persona, sino de lo que te hace sentir, ¿ok? Queda claro, o sea, esta persona te va a hacer sentir una reina, te vas a hacer sentir un rey, ¿no? Te va a hacer sentir muy útil en el trabajo, si es que está en el trabajo, te vas a hacer sentir el noero o la noera más padre, no sé si se trata de una suegra narcisista, aguas. Todo esto tiene una razón de ser. Te van a enamorar de la idea, de lo que te hacen sentir, no de la persona. Y esto tienes que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque después de aplicar este love bombing, viene toda esta parte de maltrato. Ya lo he dicho en otros capítulos, aquí en la I voy a poner algunos donde se está mencionando esto. Y lo van a usar de manera de que si, por ejemplo, de repente en el love bombing eras un ángel, en el otro eres una desgracia. Si eras inteligente, en la parte de descalificación eras una basura. Y por eso te empieza a doler. Pero no es exactamente también de lo que te está haciendo el narcisista, sino lo que tú empiezas a creer de ti mismo. Antes te creías el príncipe o la princesa y ahora te hacen sentir una basura y te crees esa basura. ¿Por qué te llenan de regalos los narcisistas? Cuando están empezando a salir contigo son súper espléndidos, es regalo tras regalo. Mira, yo todos los que me he topado este año es así, regalo tras regalo al principio. Y luego empieza toda esta frialdad y toda esta parte terrible de araña que siempre sacan. Pero cada regalo, obviamente, los narcisistas están invirtiendo en ti, ¿me entiendes? Quieren que a cambio de estos regalos, pues tengas alguna reacción agradecida y digamos, comprometida con ellos. O sea, no son regalos ya gratis, luego te los van a echar en cara. Y claro que van a ser también herramienta de argumento para echártelo en cara después. O sea, el día de mañana que tú te estés defendiendo como una persona sana de uno de sus abusos, ellos van a echarte en cara que te han dado tal y cual y que tú nunca les das nada. Eso a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con un amigo que tenía hace mucho, ¿no? Que siempre me echaba en cara los regalos. Y con uno de los últimos narcisistas bien sutiles, que salía siempre así como de, ay, yo te regalé, yo te hice, entonces ahora tú hazme masaje, hazme tal y cual. O sea, así funciona, no te da nada de a gratis. O sea, recuerden, un narcisista no da empatía, no da amor, da cosas a cambio de lo que ellos necesitan. Es una manipulación. Entonces, el día de mañana que tú estés ya desechado de la vida de nuestros narcisistas y estés en la etapa del que te aplicaron el hombro frío y estás ahí tirado, no sufriendo y extrañando a tu verdugo, recuerda que lo que se estás extrañando de momentos increíbles que tenías con esta persona, no son momentos increíbles, eran momentos de abuso y de dolor, estaban manipulando. No recuerdes esos momentos de dicha que tenías con estas arañas, porque no eran momentos de dicha, era un montaje para justamente tenerte así como te tienen ahorita, sufriendo, dándote de azotes de que no entiendes ni qué pasó. Realmente así es como funcione. O sea, recuérdalo, era un momento de engaño y dolor donde estaba siendo utilizado. Ellos crean esta imagen perfecta en el bombardeo del amor para manipularte. Es todo. Y esto de veras, si quieres realmente superar el encuentro con tu último narcisista o con los que vienen, güey, porque es que estamos rodeados, hay muchos, tienes que tener esto muy claro. Cuando alguien empiece, digamos, a salir contigo y empieza a ser demasiado amable, ojo,
ojo, ojo, ojo, porque hay algo ahí, ¿saben? O sea, inclusive, ¿se acuerdan de mi tablita esta que les puse en el capítulo pasado? O sea, inclusive cuando están aquí, ¿no? Pueden hacerlo mucho. Y sí pueden caer en estas conductas también que de luego te van a chantajear. Pero a lo mejor ahí es más negociable. Ahí todavía puede haber un, oye, no me hagas esto, tal y cual, y se arregla. Aquí es donde tenemos que saber si nuestra araña está aquí o está aquí. O sea, entonces, qué lástima tener que desconfiar de estos regalos y de estas buenas intenciones. Así de loco está el mundo ahora, así de al revés estamos todos. O sea, pero pues así es la cosa. O sea, no se puede confiar en alguien que te da este love bombing tan cañón, o sea, sobre todo en un principio. El love bombing es sano y existe ya después de un tiempo de una relación. O sea, ya llevas saliendo un tiempo con esta persona ya te conoce lo suficiente como para darte un love bombing. Ya sabe quién eres y quiere quedar bien contigo. No es lo mismo que una persona que todavía ni sabe quién eres y te está conociendo y ya está con estos bombardeos de amor de, ay, eres lo mejor, y ya están infatuated, como dicen en inglés, ¿no? De, ay, o sea, no dejo de pensar en ti, preciosa, hermosa. Cuidado, cuidado, una persona no puede infatuarse así de ti, o sea, no puede enamorarse así de ti sin conocerte. Eso no es normal. Y aunque no fuera un narcisista, de todas formas no es normal. Ninguna persona normal puede enamorarse tan perdidamente de alguien sin conocerlas. O sea, ojo, bueno. Entonces, pues, identificamos un narcisista. Pues sigan poniéndole like, compartan este capítulo. Si alguien está en esa etapa de love bombing, y bueno, inscríbanse en Facebook, compartan sus experiencias, que la verdad enriquecen muchísimo este canal, y muchos de estos capítulos nuevos que estoy haciendo, los estoy haciendo basados en todo lo que ustedes me escriben, me preguntan, y bueno, identifiquen un narcisista.